Ibercaja patrocina esta tertulia. Tertulia especial en la que vamos a poner el foco en este año 2024. ¿Para qué? Para dibujar el escenario macroeconómico con la inflación ahí en primer lugar, pero también otros elementos que nos invitan, no sé si a la prudencia o al optimismo. Enseguida nos lo contarán nuestros invitados. Elementos como crecimiento, actuación de bancos centrales, la situación de China, tema geopolítico con Oriente Medio en el punto de mira y también la crisis del Mar Rojo y, como no, año electoral en numerosas economías grandes del mundo y principalmente en Estados Unidos. Vamos a dibujar el escenario macroeconómico y con este escenario vamos a situar ideas de inversión para este año 2024. Para ello me acompaña Raquel Blázquez. Raquel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Que es jefa de gestión de inversiones de banca privada en Ibercaja. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, un placer estar aquí otra vez. Hacía mucho que no nos veíamos. Bueno, nos hemos visto, pero no en el radio. estudio. Sí, exactamente. Sí. Bueno, me acompaña también Baruch Fernández. Baruch, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Que es ventas de DWS. Contigo no había coincidido. No habíamos tenido el placer todavía. Bueno, pues encantada y bienvenido. Silvia Senra. Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. A ti hacía unos cuantos meses. Sí, hacía un tiempo que no nos veíamos. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Silvia Senra es miembro del equipo de distribución de BlackRock en España, Portugal y Andorra. Y Borja González. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, Susana, muchas gracias. ¿Todo bien? Pues todo estupendo. Sí, estáis muy a tope ahora en el sector, en la industria, con mucho evento, con mucho pues sarao, ¿no? La verdad es que sí. Hemos empezado el año con fuerza y la verdad es que bastante eventos, bastantes gestores, bastante análisis. O sea, un fire total, ¿no? Eso es. Bueno, Borja González es Associate Director en M&G Investment. Oye, primero, ¿la inflación va a ser el gran problema de este año? ¿Es el elemento con el que no podemos confiarnos? ¿Cómo veis el escenario de inflación de bancos centrales? Hoy tenemos la primera reunión del año del Banco Central Europeo y no sé si decía Silvia antes, ya sabemos a mediodía qué es lo que vamos a estar haciendo y cuidadito con lo que dice y cómo lo dice Christine Lagarde, ¿no? Eso es, sí. Mira, Susana, la verdad es que BlackRock el año pasado era bastante pesimista en cuanto a que los bancos centrales fuesen capaces de bajar la inflación. Sin embargo, creo que esa visión ha cambiado bastante después de lo acontecido, ¿no?, el año pasado. Sí que es verdad que esperamos que la inflación llegue a los niveles del 2% en Estados Unidos y en Europa. Europa siempre por detrás de Estados Unidos, pero hacemos una advertencia, ¿no? Y es que nos da miedo, nos preocupa lo que hagan los bancos centrales, ¿no? Pensamos que la inflación es especialmente sensible a la velocidad de bajadas de tipos de interés por las condiciones del mercado laboral que tenemos en este nuevo entorno en el que nos encontramos. Por lo tanto, pensamos que se puede lograr ese objetivo del 2% tanto en Estados Unidos como en Europa, pero los bancos centrales tienen que tener cuidado con el ritmo y el calibre de las bajadas. Raquel. Sí, yo creo que hay un gran cambio, ¿no?, del año pasado con respecto a con el tema de los bancos centrales. O sea, en bancos centrales, por empezar por este tema, ¿no?, el año pasado la duda era ¿hasta cuándo subirán? Yo creo que era la pregunta que teníamos todos en la cabeza, y este año pues para nosotros estamos en otro ciclo de política monetaria, estamos en un ciclo descendente de política monetaria. Ya esa pregunta no es ¿hasta cuándo subirán?, sino ¿cuándo y cuánto van a bajar, ¿no? La clave para este nuevo ciclo de política monetaria son dos factores que lo ha apuntado ya Silvia y lo comentabas tú, Susana: la inflación y la actividad económica. Entonces, en dinámicas de inflación coincidimos también con Silvia, con BlackRock, en que pensamos que continuará la senda de moderación de las dinámicas de precios, de las dinámicas de inflación, pero sí que en ese sentido somos más prudentes porque no vemos que en este año lleguen al 2%. O sea, nosotros ahí estamos más en tanto que en Europa y en Estados Unidos, es decir, las dos grandes economías desarrolladas, pues van a estar en dinámicas de inflación entre el 2,5% y el 3%. Todavía niveles por encima de los objetivos de los bancos centrales. Pero si a eso le acompañamos que estamos previendo un escenario macroeconómico más complicado que el que tuvimos en 2023, pues yo creo que a todos se nos olvida que a inicios de 2023 estábamos aquí sentados y decíamos que recesión, que no sé qué, y eso, pues a Dios gracias, de forma generalizada no se ha producido, ¿no? Esa recesión no la hemos tenido. Para 2024 sí que esperamos que haya una
recesión moderada, recesión cíclica o desaceleración fuerte, como lo queramos decir, pero sí que vamos a ver menor crecimiento económico. Entonces, en ese escenario de moderación de inflación y menor crecimiento económico, sí que veremos a los bancos centrales cambiando el ciclo de política monetaria, pero no tan rápido como el mercado ha empezado a descontar. Nosotros pensamos que igual el mercado se ha puesto demasiado contento con las expectativas de bajadas de la inflación. Se ha venido muy arriba el mercado desde finales del año pasado, ¿no? Eso es decir, al final tuvimos una inflación muy fuerte, pues toda la cadena de suministros, los problemas que hemos tenido con el COVID, se solucionan, la inflación baja con fuerza y el mercado piensa que va a seguir bajando con la misma fuerza. Y ya en diciembre lo que vimos es que en Estados Unidos ya incluso empieza a repuntar. Porque efectivamente, por el lado de los bienes, pues efectivamente ha mejorado mucho. Lo que pasa que ahora pues tenemos tensiones, por ejemplo, en el tema del Mar Rojo, hay que ver cómo va afectando el transporte a los bienes, pero hay un componente muy importante que son, por ejemplo, las rentas de alquileres. Es decir, el mercado se puso en precio que iba a bajar muy deprisa y realmente es un componente de inflación que no baja tan deprisa. Es decir, los alquileres los revisamos una vez al año. Entonces, esa parte no está bajando tan deprisa como bajaba el mercado y podemos llevarnos alguna sorpresa negativa como nos llevamos, por ejemplo, el mes pasado. Claro, y entre esos componentes de inflación también entiendo que vigilar muy de cerca los salarios y también otras patas del inmobiliario. Y el empleo. Es decir, porque el empleo, claro, que también va ligado con el crecimiento económico, los datos de empleo siguen siendo más o menos buenos. Lo que pasa es que si rascamos un poco, vemos que el que de verdad está creciendo es el empleo público. Mientras que el empleo privado pues está cayendo un poquito, lo cual tampoco es bueno, tampoco es un buen dinamizador de la economía. Pero efectivamente, es decir, el componente, de rentas inmobiliario en Estados Unidos tiene un peso bastante más importante que el que tiene aquí en Europa, que aquí somos más volátiles en el sentido de que tenemos más exposición, al precio de la energía en nuestra cesta. Baruch. No, sin duda, lo habéis dicho, es que al final la inflación va a ser lo que va a guiar el mercado y en este nuevo año. Nosotros como casa DWS estamos muy de acuerdo con Ibercaja, no vemos que alcancemos ese 2% en 2024. Esperamos una inflación del 2,9 en Estados Unidos a finales de este año, 2,8 en Europa. Sí alcanzaremos ese 2% a finales del 2025. Entonces también hay que ver un poquito por dónde vienen esas bajadas de tipos, si las hay de los bancos centrales. Si es más por una parte de obligación, porque no vea crecimiento, porque no vea que los beneficios empresariales están cayendo, o si esa bajada viene un poco determinada por decir, oye, la inflación me lo está permitiendo, vamos a bajar o vamos a evitar esa recesión bajando tipos y de esa manera vamos a empezar un nuevo ciclo de crecimiento económico. Recesión, el año pasado, lo decías tú, Raquel, sí que conseguimos evitar la recesión. Este año tú has mencionado recesión suave, recesión táctica. No a nivel global, o sea, sí que vemos que a nivel global el crecimiento económico se va a moderar. Estamos hablando de previsiones de un crecimiento económico global pues del 2,6, 2,7, que yo creo que es muy moderado y por debajo de la tendencia natural de crecimiento, y sí que de forma selectiva o puntual, pues en algunas economías podemos ver 2 trimestres seguidos de crecimiento económico negativo o cuasi cero, ¿no? Y ahí pues quizá a lo mejor Estados Unidos, que consiguió el año pasado dar unas cifras de crecimiento que creo que ninguno las teníamos. Bueno, y en la recta final del año también, ¿no? ¿Sorprendió? Exactamente. Bueno, ahora tenemos los datos de crecimiento económico del cuarto trimestre, ¿no? Pero el tercer trimestre pues fue un crecimiento económico de cerca del 5%, ¿no? Eso no lo teníamos encima de la mesa y yo creo que sí que estamos viendo pues que tradicionalmente en ciclos de política monetaria tensionadora o restrictiva o de tipos elevados, como hemos tenido 2022-2023, eso ha tenido una erosión en la actividad económica. Y en este ciclo, pues de momento no lo estamos viendo, pero sí que creemos que va con un decalaje. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué no estamos viendo de forma tan rápida el efecto de esa subida de tipos de interés tan rápida y tan brusca en la economía real? No sé si es porque teníamos mucho ahorro después del COVID. ¿Por qué? Sí, nosotros efectivamente... Porque esta vez ha tardado mucho, ¿no? Total. Y lo has dicho, es que es el ahorro del COVID, ese ahorro que no habíamos o que habíamos tenido durante la época de COVID, lo hemos ido gastando y ya se empieza a acabar. Y entonces es ahora... Algunos ya se nos ha acabado. Y es ahora cuando estamos viendo cómo realmente se está trasladando a la economía real. Y yo apuntaría también los estímulos fiscales. Sí.
Bueno, que fueron brutales, ¿no? Muy fuertes, y el año pasado en Estados Unidos también los teníamos cheques para estudiantes que creo que hasta noviembre todavía estaban en vigor. Desde noviembre ya no están esos cheques, pero de momento pues la dinámica de consumo ahí sigue. Lo que pasa es que, como decía, creo que lo ha dicho antes Borja, hay indicadores que te apuntan a que el mercado laboral no tiene ese dinamismo que, viendo la cifra gorda, como podríamos decir, parece, ¿no? Y aquí me gustaría añadir algo que muchas veces no pensamos, ¿no? Vivimos en el corto plazo, en el día a día, pero a veces hay que pararse, echar la vista atrás y ampliar un poco, ¿no? El tiempo en el que analizamos los datos. Si hacemos eso, nos damos cuenta que nunca nos hemos recuperado desde el COVID. Los niveles de crecimiento, los niveles de empleo, no han llegado nunca a los niveles previos al COVID. Por lo tanto, el año pasado siempre nos preguntábamos, hard landing, soft landing, ¿cuándo viene la recesión? La realidad es que como nunca llegamos a recuperar esos niveles, no podíamos esperar ese hard landing o soft landing. Es que nunca hemos llegado a esos niveles. Por eso yo creo que no estamos viendo los efectos de manera tan exagerada en la economía como podríamos pensar, ¿no? Claro, antes cuando hablabas de los bancos centrales yo estaba pensando, y cuando decías que el mercado había estado muy optimista en la recta final del pasado ejercicio, los mercados que quieren volver a lo de antes, que es no inflación y tipos cero, que eso no es normal. Crecimiento. Claro, eso no es normal, ¿no? Eso no. Efectivamente, entonces nos hemos Pero acostumbrado quieren volver a lo que era una nueva normal que duró 10 años, entonces ya parecía que era la nueva normalidad, y fueron 10 años de tipos cero prácticamente. Entonces, claro, tipos cero, me podía apalancar lo que quisiera, invertir en activos mucho más arriesgados, que no daban lo que daban antes, pero me daban mucho dinero, y el mercado pues ahora echa de menos esas rentabilidades que con ese dinero gratis que se daba. De hecho, podemos ver que hay empresas o compañías que van a tener problemas precisamente por ese exceso de apalancamiento que han estado acumulando pues los últimos años de dinero gratis. Es como si nos hubieran dado un año sabático, nos hubiéramos acostumbrado a ese año sabático, ¿no? Y quisiéramos volver, pues eso, a disfrutar, a la dolce vita. Yo prefiero volver a la vieja normalidad. Bueno, a la vieja normalidad de tipos normalizados, tipos de interés. O sea, lo ideal es crecimiento moderado, inflaciones moderadas y tipos de interés normalizados, no al cero, porque claro, nosotros como gestores de carteras, con el entorno que vivíamos en los últimos 10 años, desde 2012 prácticamente, pues con tipos de interés al 0% o bajísimos, conseguir rentabilidad en la parte de renta fija de las carteras, pues era tremendamente complicado, ¿no? Al final es que los bancos centrales han estado haciendo experimentos para intentar salir de todo esto. Entonces, al final, los experimentos, pues al mercado siempre le pillan, o sea, llevamos muchos años, muchas décadas acostumbrados a un tipo de economía y, claro, de repente te ponen los tipos al cero, las ayudas brutales a la economía. Entonces, bueno, pues el mercado tiene que otra vez pues depurar esos excesos. Esto es como la cuesta de enero después de la Navidad. Como los kilos después de los polvorones, ¿no? Hay que depurarlos un poquito. Oye, los bancos centrales, cuando empiecen a bajar tipos de interés, si bajan, será en la recta final del año, será menos de lo que espera el mercado y será antes Europa o Estados Unidos. Antes era Estados Unidos, si bien es cierto que nosotros desde DWS creemos que el mercado en ese sentido está muy optimista, esperando eso... 1,5 punto de bajadas, 3 bajadas de 0,50, está demasiado optimista. Nosotros como casa sí creemos que va a haberla en esa segunda mitad del año, más tirando hacia el mes de octubre ya, y 3 bajadas de 1/4 de punto. Estamos hablando al final de 0,75 versus 1,5 que es lo que estima el mercado. Entonces ahí nosotros estamos un poquito... ¿El resto también piensa antes? La verdad es que sí, totalmente alineados. El mercado está siendo demasiado optimista con las bajadas de tipos. Estados Unidos irá antes que Europa. Y algo que justo comentábamos, nosotros pensamos que no vamos a volver a tipos cero. En el corto ni medio plazo, que ese escenario no se va a volver a nada. No hay más años sabáticos. Susana, nos quedamos en la vieja normalidad. Esperamos que no pase visión. Me voy a publicidad, hago paradita y después de ese dibujo macro vamos a ver ideas de inversión en renta fija y en renta variable para los perfiles más conservadores y para ellos que quieren echarle un poquito más de picante o asumir un poquito más de riesgo en las carteras, siempre pensando en la diversificación y siempre pensando en un horizonte de medio-largo plazo. Publicidad y vamos con las ideas.
Ibercaja patrocina esta tertulia. Tertulia de mercados, ideas de inversión 2024 con Raquel Blázquez de Ibercaja, con Baruch Fernández de DWS, con Silvia Senra de BlackRock y con Borja González de M&G Investment, ¿no? Ideas de inversión, renta fija, sí o sí, ¿no? Este año va a volver a ser el año de la renta fija. Hay oportunidad, se puede sacar rentabilidad, pero hay volatilidad, ¿no? Esto no es un camino, no es un camino de rosas, no es una línea recta, ¿no? Exactamente, ¿no? También lo decíamos el año pasado y tuvimos un año con curvas, pero bueno, los 2 meses últimos mejoraron mucho el año, quizá corrieron demasiado, y para 2024 también nosotros desde Ibercaja Banca Privada estamos poniendo el foco en que estamos positivos en la parte de renta fija, ¿no? Y la verdad es que, pues, sinceramente, desde, como comentábamos antes, tras una década perdida de no encontrar valor en renta fija, pues ahora sí que podemos decir que efectivamente, pues tanto en deuda soberana, en renta fija privada, pues encontramos valor. Eso no quiere decir que dejemos de lado la renta variable, no, porque nosotros decimos que tenemos que tener carteras diversificadas, sólidas, de gestión activa, flexible, que nos permitan navegar en diferentes contextos. Pero sí que es verdad que la parte de renta variable ahora mismo la tenemos infraponderada con menor peso con respecto a lo que lo solemos tener habitualmente. Dentro de renta fija, pues hasta hace muchos años que no entrábamos en deuda soberana y hemos entrado el año pasado. Entramos en deuda soberana, eso nos permite también gestionar bien la duración, o sea, alargamos duraciones, ahora hemos reducido un poquito duraciones tras el movimiento tan fuerte de... O sea, ¿duraciones de cuánto tenéis en gobiernos ahora? Ahora en gobiernos estamos en 2 años y medio, 3, o sea, aproximadamente, ¿no? ¿Y ahí estás mirando a Europa? Europa fundamentalmente. Tenemos algo en Estados Unidos por la parte, pero por jugar fundamentalmente la divisa dólar, ¿no? En un entorno pues que quizá podemos tener ahora algo de volatilidad, pues estar un poquito más defensivos. ¿Y hay cargas más de periféricos? Tenemos fundamentalmente periféricos. Sí, fundamentalmente. Sí. España e Italia tenemos nosotros posición. En M&G. Pues la renta fija ahora mismo tiene muchísimo atractivo. Es decir, por primera vez después de esa antigua normalidad de la que hablábamos, la renta fija nos está pagando unas tires del 4, 5, 6 o incluso más, dependiendo de la calidad que queramos comprar, y vemos que hay bastante atractivo. Y de hecho, incluso 2 estrategias que parecen un poco distintas, pero son complementarias. Es decir, mientras los tipos sigan alto, los bonos flotantes, es decir, aquellos que están referenciados a un Euribor más un diferencial, pues están pagando muy bien. Ese Euribor ya lo tienes metido en la rentabilidad. Y luego renta fija con duración. Es decir, cuando los tipos empiecen a bajar, ganarás mucho más dinero, mientras sigan altos te estás llevando pues ese cupón, ¿no? que ahora mismo es bastante atractivo. Entonces, parece que son distintas, pero al final son complementarias en el sentido de que, por ejemplo, el año pasado, pues estrategias de flotantes y con duración llegaron al final de año al mismo sitio, lo que pasa que de manera distinta. Es decir, los flotantes fueron más constantes durante todo el año. Cuando hubo las bajadas de tipos de interés de los últimos 2-3 meses del año, pues lógicamente la parte de duración funcionó mucho mejor. Entonces, pues para diversificar una cartera de renta fija, pues puede tener sentido tener ambas estrategias, por ejemplo. ¿Vosotros dónde veis valor? Pues evidentemente la renta fija es donde estamos sobreponderados. Renta variable hay que tener por diversificación y al final hay que tener una renta variable de calidad. Bueno, además porque es sano en todas las carteras tener diferentes activos, total, no solo centrarte en un único activo con lo amplio que es el mundo. No, es algo que nos enseñó el 2023, que al final tienes que estar diversificado. O sea, al final no te vale todo en una misma cesta, al final tienes que estar diversificado por si algo te va mal, que tengas algo que te va a descorrelacionar esa cartera. Nosotros, en cuanto a renta fija, también estamos positivos en duraciones más cortas, no llegar a los 3 años. Las estrategias de flotantes, como bien comentaba Borja, es sin duda nuestra apuesta de aquí a que lleguen esas bajadas de tipos, y luego ya una vez lleguen esas bajadas de tipos apostar por alargar un poquito duración, de momento no yéndonos más allá de los 3 años. Vale, ¿y vosotros, Silvia? Por poner en contexto, ¿no?, la oportunidad en renta fija, que creo que todos estamos muy alineados en que desde luego es el momento de acceder a esta clase de activo, y ya lo era el año pasado. Si hubiésemos querido tener una rentabilidad del 7% anualizado durante los últimos años, tendríamos que haber tenido una cartera 50-50 renta variable y renta fija.
Desde BlackRock estimamos que para obtener ese 7% anualizado en los próximos 10 años, lo puedo conseguir con una cartera 82% renta fija, resto renta variable, ¿vale? Ha cambiado el panorama de manera importante. ¿Dónde vemos valor nosotros? Nos gustan los tramos cortos de la curva americana. Pensamos que el inversor va a pedir una prima más elevada por invertir en los tramos más largos. ¿Por qué? Porque vemos gobiernos más endeudados y con déficits fiscales pues, más amplios. Nos gustan también los mortgage-backed securities. ¿Qué es esto? A ver. Los activos titulizados, podemos decir, principalmente en Estados Unidos. Es algo muy nicho, obviamente quizá no es tan accesible desde este mercado, pero vemos valor porque consideramos que las TIRES son bastante atractivas. Y por último, deuda emergente. Deuda emergente nos gusta bastante. En divisa fuerte, no en divisa local. Pensamos que divisa local, bueno, pues tenemos un riesgo de depreciación de esas divisas que nos va a afectar a la rentabilidad, pero las TIRES de la deuda emergente en divisa fuerte, en dólar, principalmente, son muy atractivas. Y por último, no quiero dejar de lado a Europa. Sí que es verdad que quizá los niveles de TIR actuales en high yield y crédito pues no nos atraen mucho, pero en Europa sí que vemos una oportunidad en crédito investment grade, siendo siempre selectivos. Aquí ponemos en valor la gestión activa. ¿Y high yield? No lo he escuchado en ningún momento en la mesa cuando habléis de renta fija. ¿Da miedo por si sube el nivel de impagos en un contexto de menor actividad económica? A ver, ahora mismo el mercado está descontando que en los próximos 5 años casi el 30% de las compañías de high yield van a quebrar. Toma ya. Eso es mucho, ¿no? No se ha dado nunca. Entonces, el high yield, buscando y sabiendo encontrar, está pagando, pues en algunas compañías está pagando bien y son oportunidades. Nosotros pensamos que la tasa de impagos va a estar entre el 3 y el 4%. Que es bastante más baja de lo que el dato del mercado. Entonces, con esas perspectivas que tenemos nosotros, pues estamos encontrando oportunidades de high yield. Lo que pasa que, bueno, pues el mercado, como siempre, sí que es cierto que hay compañías que lo van a pasar un poco mal, lo que hablábamos antes, ese apalancamiento que han estado acumulando, esas deudas con los tipos al cero, pero hay muchas compañías que no, que han hecho los deberes, que siguen teniendo una cobertura de intereses que pueden hacer frente a su deuda perfectamente y ahí se pueden encontrar oportunidades. Te están pagando pues 7, 8, 9%. Bueno, que eso, comparas el binomio riesgo-rentabilidad con bolsa y es mucho más atractivo. High yield, ¿no? Pues ahora o sea, mismo, si me dices que la tasa de impago va a ser del 3-4% este año, yo te lo compro. Digo, no quiero más problemas. De hecho, pues efectivamente, rentabilidad-riesgo, hay determinados sectores que lo está haciendo mejor el high yield que la bolsa en general. Nosotros, de hecho, también desde Ibercaja decimos, la cartera tiene que estar diversificada a nivel global, pero luego dentro de los activos, dentro de los grupos y dentro de la cesta de renta fija también tiene que estar diversificada. Hemos hablado antes de deuda soberana, pero nosotros también, como decía Silvia, pues estamos invertidos en crédito, en renta fija privada, sobreponderando investment grade, pero eso no quiere decir que no tengamos high yield. También tenemos allí. Lo que pasa es que ahí, como decía Silvia, Borja, pues hay que ser selectivos. O sea, dentro del high yield pues hay muchas categorías de high yield, ¿no? Nosotros nos estamos centrando pues dentro del high yield en el segmento de más calidad con rating WB+, WB, ¿no? Evitando determinados sectores. Bueno, pues eso. Sí, al final también tampoco podemos olvidar que muchas de esas empresas que denominamos high yield ya también quebraron cuando en la crisis COVID, con lo cual las que quedaron ya son de más calidad. Es cierto que a lo mejor algunas de ellas pueden tener ciertos riesgos de refinanciación, pero dentro de la zona high yield, nosotros desde DWS sí pensamos que la zona europea está mejor posicionada para ese un poquito nicho, esa inversión un poquito más nicho como es el high yield, que Estados Unidos. Bueno, y además que las empresas en esta crisis están mucho más saneadas, ¿no? Tienen una mucha más solvencia y resistencia que la crisis anterior. No tiene nada que ver, lo estamos viendo con los resultados, ¿no? Claro, porque en la crisis, por ejemplo, de 2008, el que estaba apalancado era el sector privado, empresas y hogares, y los gobiernos no. En esta crisis ha sido al contrario. El apalancamiento venía del Estado, de los gobiernos, mientras que las empresas y hogares pues se habían estado la última década desapalancando. Entonces, y ese es también uno de los motivos por los que hablábamos antes que hemos podido haber tanto consumo, que no hemos llegado a la economía real, esa recesión tan... ¿Por qué? Pues porque tenías capacidad de poder endeudarte algo más. Entonces, ha sido una gran diferencia entre esta crisis y la anterior. A los gobiernos les interesa que los tipos de interés bajen cuanto antes mejor.
Bueno, el problema es que cuando se hablaba a finales de año de que los tipos iban a estar altos más tiempo, la historia te dice que eso no ha pasado nunca. Entonces, el riesgo que tienes de dejar los tipos altos durante más tiempo es que luego dañas más a la economía y la bajada tiene que ser más fuerte. Entonces, muchas veces los bancos centrales van a tener que dirimir si, oye, la economía me la llevo por delante y aguanto los tipos más altos para luchar contra la inflación si me da sorpresas negativas, o prefiero ir bajándolos y ver cómo un ten inflación, crecimiento. Pues eso, esa es la problemática de los bancos centrales ahora. Oye, enseguida me voy con ideas de inversión en renta variable y en temáticas, pero antes, me decís que la renta fija tiene que ser, o va a ser el activo estrella este año 2024. Aún así, renta fija siempre lo hemos relacionado con la parte más conservadora de nuestra cartera o con el ahorrador más conservador, que es un paso de ahorrador a conservador a inversor. Sin embargo, hay mucha volatilidad, ¿no? Ahí, el año pasado lo vimos, que hubo un auténtico baile. Hay meses que fueron muy, muy buenos, como los dos últimos, y otros meses que fueron para echarse a llorar. ¿Por qué esa volatilidad de la renta fija? Bueno, porque por el entorno de tipos, ¿no? Volvemos a las dinámicas de inflación, crecimiento y las expectativas de los bancos centrales, ¿no? Cada vez que habla un banquero central, entonces ahí podemos echarnos a temblar porque puede darse la vuelta a todo. Claro, bueno, yo creo que recordamos la erosión que comentas en el último cuatrimestre del año, septiembre-octubre, cuando el bono a 10 años americano te volvió al 5%, nivel que no veíamos desde 2007, y eso precisamente porque estábamos en ese modo que comentaba Borja antes, ¿no? De tipos más altos durante más tiempo, más tensionador, y entonces, pues bueno, pues eso enseguida te lo reprecian las curvas, ¿no? Y eso, pues claro, pues te genera una volatilidad en ese momento. Yo creo que efectivamente a corto plazo no descartamos que sigamos teniendo esa volatilidad. No tenemos que olvidar que a finales de año el 50%, más del 50% de probabilidad del consenso de mercado asignaba recortes de tipos ya en marzo, y yo creo que marzo va a ser una fecha clave porque desde nuestro punto de vista desde Ibercaja no vamos a ver recortes en marzo, y si el mercado se ha movido, esa probabilidad ha bajado ahora, pero no obstante marzo va a ser esa fecha clave. Sí, al final también no podemos olvidar que este año 2024 yo creo que tenemos todos los riesgos sobre la mesa. Tenemos riesgo de inflación, tipos, el hecho de que el 50% de la población vaya a ir a las urnas, principales ejes de tensión como es ahora pues Oriente Medio, la guerra en Ucrania, las tensiones Estados Unidos-China, y al final todo eso pues se va a trasladar en precio de petróleo, materias primas, problemas de la cadena de suministro como estamos viendo ahora en Mar Rojo, para el Cabo de Buena Esperanza. Entonces al final todo eso son cositas que están en la mesa y que nos va a tocar hacerle frente este 2024. A mí lo que más me preocupa ahora en este inicio de año es precisamente lo que comenta Baruch, el tema del Mar Rojo y su impacto en las dinámicas de inflación. Ya estaban hablando el otro día, pues un equipo de research que, pues bueno, si esto se mantiene, los niveles de inflación podrían subir 0,2 en Europa y 0,2 en Estados Unidos y 0,4-0,5 en Europa, es que ¿no? Europa, con lo cual, es muy dependiente de efectivamente, Asia. Sí, y ya hemos visto que algunas grandes compañías como un Tesla, como Michelin, que han parado la producción en Europa, porque claro, son compañías que necesitan todos los componentes para fabricar, y en cuanto te falten 3 componentes de un motor, dices, pues aquí me paro. Yo creo que eso es un factor clave que bueno, pues puede cambiar el paso de los bancos centrales. Sí, al final estas empresas, yo leía el otro día, compañías automovilísticas que estaban estaban fletando aviones para tener esas piezas en lugar de esperar esas 3-4 semanas más. Es que a lo mejor como te falta una pieza no puedes montar el bajar motor. Por el Cabo de Buena Esperanza son 3-4 semanas más con los costes que ello implica, y estaban fletando aviones para tener esas piezas. Entonces al final todo eso se traslada al consumidor y a la inflación. Oye, una cosa más, antes de... Solo por terminar, yo diría que es un año en el que hay que tener especial atención a los riesgos geopolíticos, ¿no? A la hora de hacer una asignación de activos tenemos que ser, primero, yo creo, más dinámicos, y tenemos sobre todo que tener en cuenta esos riesgos geopolíticos de los que ya hemos hablado, ¿no? Algo que quizá, bueno, pues en el pasado parecía un poco más aislado, ¿no? En ciertas zonas va a impactar la rentabilidad y el riesgo de nuestras carteras. Bueno, ahí justo me lo has dejado en bandeja. Estados Unidos y la batalla electoral, ¿no? Ahí eso sí que puede traer mucho baile, ¿no? Sobre todo la recta final con Trump, que no va a dejar indiferente a nadie. El problema es que es un baile
que no sabes cómo termina. Porque mira, si nos vamos a la última vez que ganó Trump no tenía que haber ganado las elecciones. Las encuestas, todas las encuestas decían que ganaba Hillary Clinton. Y de hecho, los agoreros que decían que ganaba Trump, lo que hablaban era de recesión. Y que había que comprar mucha renta fija y salir de renta variable. Es decir, ¿y qué pasó? Gana Trump y el mercado americano vuela. Es decir, que ni siquiera acertando quién va a ganar o perder, sabes cómo se lo va a tomar el mercado. Entonces, aquí lo que hay que hacer pues, es analizar las valoraciones, analizar las compañías, analizar balances y ver cómo se van a comportar. Porque al final son eventos, al final este año el 40% de la población mundial va a votar. Ya. Entonces, al final son eventos... O sea, este año el 40% de la población. Sí, eso es más o menos. Entonces, posicionarte a favor de uno o a favor de otro, al final lo que te hace es castigarte, porque ya te digo, ni acertando sobre quién va a ganar, sabes cómo se lo va a tomar el mercado. Oye, para terminar con renta fija, si esperamos que los tipos de interés vayan a bajar en la recta final de este año, no sé si a partir de marzo, de junio, de lo más probable ya a partir del verano, ¿entonces los monetarios cada vez van a tener menos sentido en las carteras? No, al final lo que vas a tener es que alargar esa duración. El monetario va a seguir estando ahí como una fuente, a lo mejor, de bajar la volatilidad de tu cartera, pero es cierto que vas a tener que alargar esa duración para poderle sacar más rentabilidad con una bajada de tipos. Pero sí que es cierto que en perspectiva, ¿no?, de estas bajadas de tipos, lo que hay que hacer es poner el dinero a trabajar. Sí, o sea, el efectivo en cuenta va a tener mucho menos sentido, ¿no? Hay que pensar ya, ¿no?, qué hacemos con ese efectivo. Creo que hoy vamos a dar muchas ideas, ¿no?, de qué hacer con él, pero eso está claro, ¿no? Ese movimiento tiene que venir. Vale, por la parte de renta variable, darme ideas. Vamos a poner el dinero a trabajar. Pues mira, en el escenario en el que nos encontramos ahora, que estamos hablando de que hay incertidumbre, no sabemos qué van a hacer los bancos centrales, dependiendo de lo que leas, hay compañías que están muy caras o no tan caras. Pero nosotros lo que pensamos es que puede tener sentido buscar sectores o compañías que estén un poco fuera de este ruido. Es decir, compañías que, pues por ejemplo, por decirte algunos sectores, pues por ejemplo infraestructuras, que son sectores donde hay mucho dinero comprometido ya. La recuperación del COVID va a venir por esa parte, por planes de infraestructuras, y va a ser algo pues acíclico, digamos, fuera del ciclo. O por ejemplo todo el tema de energías renovables, energías limpias. Pues hay un compromiso, es decir, China este año va a poner más gigavatios que es lo que puso todo el mundo en 2021. O sea, se espera que sea así. O por ejemplo todo lo que es innovación, yo creo que todo el mundo lo que se está gastando dinero es en innovación. Que ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial pues engarza muy bien en este sector, ¿no? Tanto no solamente el que produce el programita, sino tanto el que se beneficia como el que te permite, el que te da los materiales para que lo construyas, ¿no? Entonces, esos sectores, digamos, fuera del ciclo económico, pensamos que tiene bastante sentido empezar a meterlos en cartera. Nosotros lo que tratamos de buscar también en Ibercaja es sectores o segmentos de mercado que nos den crecimiento, ¿no?, pero en diferentes fases del ciclo económico, ¿no?, extraernos un poquito de ciclo económico, buscar esas tendencias que nos dan ese crecimiento, ¿no? Y muchas veces se suele hablar qué prefieres, si value, si growth, si no sé qué. Bueno, pues nosotros decimos, preferimos un crecimiento, growth, pero de calidad, barato, como de estilo value, ¿no? Y ahí buscaríamos pues sectores o temáticas que sean nichos de mercado, que tengan ventajas competitivas fuertes, con barreras fuertes de entrada, con equipos directivos solventes, ¿no? Y sobre todo con mucho poder de fijación de precios, de protección de márgenes, que estamos en un entorno que decimos, si hay precios a la baja o dinámicas de precios a la baja, pues lo que vamos a fijarnos es en sectores, compañías que tengan ese poder de fijación de precios, y sobre todo en un entorno de tipos más altos, que creemos que vamos a estar así, volver a esa vieja normalidad, balances sólidos, poco apalancamiento. Y ahí, pues en la línea de lo que comentaba Borja, pues tema de innovación, tecnología y demás es una tendencia, una temática que nosotros la seguimos implementando en las carteras, y una idea que hemos incrementado este año, hemos incrementado peso, es la idea de sanidad, todo el tema de farma, ¿no? Pues el año pasado pues tuvo mal performance, mal desempeño, hizo muy bien, es un sector que lo hizo muy bien en 2022 con ese enfoque defensivo que suele tener el sector, pero en 2023 se quedó muy retrasado. Solamente hubo pues prácticamente
una temática que era el tema de la diabetes y del tema del adelgazamiento con 2 compañías en concreto que brillaron en el sector, pero el resto del sector prácticamente no ha hecho nada, ¿no? Entonces pensamos que es un sector que te ofrece crecimiento, que es defensivo, que está barato en valoración y por eso, pues bueno, pues es una idea también de esa temática de crecimiento que implementamos. Darme más ideas. Más ideas que no hayan dado ya, ¿no? Porque creo que estamos de acuerdo en inteligencia artificial, estamos de acuerdo en salud. Algo que no se ha mencionado hasta ahora es bancos europeos, ¿no? El entorno de tipos en el que hemos estado ha hecho que tengan unos balances sólidos, cuentas saneadas, y nos parece un sector también atractivo. Pero por darnos ideas más regionales, quizá, fuera de las temáticas que hemos hablado. La primera es Japón. Vale. Japón, el año pasado pues se lució, ¿no? Sí. Pensamos ¿Fue la gran sorpresa? La gran sorpresa, eso es. Pensamos que sigue teniendo potencial. Realmente pensamos que las estimaciones de beneficios empresariales están incluso por debajo de lo que podemos ver. Además, las políticas de recompra de acciones y de premiar al accionista pues van a seguir ahí. Por lo tanto, nos sigue gustando. Y luego, dentro de emergentes, es verdad que como tal el bloque en sí entero no nos gusta, pero sí que vemos ciertos puntos atractivos en México, por un lado, sí, porque Estados Unidos cada vez está llevando, bueno, todos sabemos, ¿no?, desglobalización, esa tendencia de llevarnos las cadenas de producción cerca, y lo que está haciendo Estados Unidos es llevarse la mayoría de ellas a México, y eso lo va a beneficiar bastante. Y el otro mercado, que realmente, bueno, pues es el mercado que más espera que crezca el año que viene, es India, ¿no? Pues India quizá es la joyita ahora mismo dentro de mercados emergentes, y ya solo por ese crecimiento y bueno, la población tan grande que tiene, pues vemos una oportunidad interesante de inversión. En DWS. Pues a ver, al final nosotros, como decía Silvia, cosas que no se han dicho, vemos como en 2023 un poquito con niveles de renta fija que teníamos y ese mercado un poquito más growth, esos primeros 9 meses que tuvimos, el tema de dividendos fue un poquito el gran olvidado, ¿vale? Entonces nosotros sí creemos que este año buscar ese dividendo en compañías que al final no olvidemos, lo comentaba Raquel, con negocios consolidados, balances sólidos, una elevada generación de flujo de caja. Sí creemos que pueda ser una de las apuestas o activos a tener en Además, cartera. El ahorrador español es muy de dividendos, ¿verdad? Sí, al final está regenerando esa recurrencia. Al final al ahorrador español le gusta esa recurrencia en ingresos. Luego un poquito también, por nombrar otra cosa, pequeñas y medianas empresas de capitalización europea. Bueno, el año pasado... Que el año pasado, pues bueno... Hicieron agua. Efectivamente. Entonces sí creemos esa reversión a la media, sí creemos que van a estar positivos. Hay un gran diferencial también con las compañías de alta capitalización, con lo cual también estamos en esas pequeñas y medianas empresas. ¿Y hay positivas. mejor en Europa o en Estados Unidos? Positivos en Europa. Nosotros más positivos en Europa que en Estados Unidos, y lo comentaba Silvia, también como inversión nicho Japón. ¿Japón por qué? O sea, ¿por qué os gusta tanto Japón? Lo ha comentado, al final son beneficios, son estimaciones de crecimiento, son las políticas que está llevando a cabo y al final, pues oye, para jugar esa parte más así de mercados emergentes, Asia, sí pensamos que Japón sea una buena apuesta. Ninguno me ha año. mencionado China, que el año pasado fue la gran decepción. China nada, ni tocarlo. Yo creo que China, por valoración, te ofrece oportunidad, ¿no? Y China, pues si miramos lo que pesa en el MSCI World, o sea, en los últimos años, en el MSCI World, mercados emergentes te pesan un 11% aproximadamente, y China te pesa en el índice un 3,3%, que es de los pocos que ha subido peso, junto con Estados Unidos, ¿no? Entonces, si quieres tener una cartera global y diversificada, yo creo que peso, como decía Silvia, a emergentes, Asia, puede ser India, China, tienes que tener. Y además ahora el momento de valoración está históricamente, la valoración está en mínimos históricos, ¿no? Sí, siendo un poquito contraria, hay gestores que están cogiendo algo de China, por ejemplo. Es decir, cosas puntuales, sabiendo lo que coges, pero el castigo que le están dando a China... pues he sido bastante Ahí el consumo ha importante. decepcionado, ¿no? El mercado laboral también tiene algún que otro agujero, y sobre todo el inmobiliario, ¿no? Que luego tiene muchas ramificaciones, sobre todo en el sector bancario. Tienes que intentar quedarte fuera de todo ese sector, porque al final el famoso shadow banking que se hablaba, es decir, realmente no sabes lo que hay debajo. Oye,
E incorporamos, como decíamos al principio, en una cartera, incorporar un solo activo no tiene sentido, porque es como si comes todos los días solo proteína. Pues tu dieta no es equilibrada y al final pues eso pasa factura. Entiendo que en una cartera, para que esté diversificada, que sea consistente, sólida, robusta, como tú decías antes, Raquel, ¿es necesario incluir alternativos? ¿Metemos alternativos en cartera? Quien quiera. Sí. La mesa abierta. Yo creo que efectivamente, yo creo que los activos alternativos tienen unas virtudes de diversificación y de descorrelación, ¿no?, que no tienen otros activos. Y sí que es verdad que en un entorno como el que hemos vivido en los últimos 10 años, donde no teníamos rentabilidad, pues quizá había que ir a buscar otras cosas, otras fuentes de rentabilidad, y las encontrábamos en los alternativos. Actualmente, con los activos tradicionales dándonos la rentabilidad que nos dan, como hemos hablado aquí en la mesa, pues quizá sigue teniendo sentido incorporar alternativos, pero es menos urgente. Y yo creo que hay que ser muy selectivo con el tipo de cliente al que se le incorpora, ¿no? ¿Por qué? Pues por dos factores que tenemos que tener en cuenta si hablamos de alternativos puros. Y alternativos puros yo me estoy refiriendo pues a tipo private equity, o sea, con temas de iliquidez, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta, pues para que a lo mejor no es, hay que incorporarlo, sí, pero no para todo tipo de cliente, por el tema del riesgo de liquidez y por el tema también de los tickets mínimos de entrada, que quizá pues para un cliente con un patrimonio X que no es muy abundante, pues si entra en un determinado fondo alternativo, pues a lo mejor no le permite tener una diversificación de añadas, de estilos de inversión, etcétera, ¿no? Yo creo que esas son dos cautelas que hay que tener en cuenta. Sí, a nosotros desde DWS sí pensamos que la parte de infraestructura se va a ver muy beneficiada este año. Al final no olvidemos que Europa está apostando por la descarbonización y eso implica infraestructuras. Y nos gustan tanto las infraestructuras líquidas en fondos o bien en producto alternativo y líquido. ¿Vale? Por mencionar también real estate. También creemos que puede ser un año en el que nos podamos beneficiar de incorporarlos en nuestras carteras. Entonces, lo ha comentado perfectamente Raquel. Al final hay que incorporarlo, pero hay que ver muy bien a qué cliente se le incorpora. Aquí la verdad es que nosotros somos grandes defensores de los alternativos. Susana, ya lo sabes. Sí, sois una casa importante. De hecho, la semana pasada se anunció la compra de Global Infrastructure Partners. Realmente pensamos que de manera estratégica a largo plazo es la subclase de activo dentro de alternativos que más sentido tiene tener en carteras, ¿no? Realmente hay una necesidad de infraestructura a nivel global, los gobiernos no van a poder financiarla y vamos a tener que ser los particulares los que lo hagamos. De ahí esta compra por parte de BlackRock. Pero si miramos más el corto plazo, donde vemos oportunidad ahora mismo es en crédito privado. Esa es la realidad. Aquí esto está ligado también con una temática que es un poco la transformación de las finanzas, ¿no? Y es esas empresas buscando financiación ya más por el lado privado, ¿no? Pensamos que los niveles, además, de cupón son muy, muy atractivos y que, bueno, quizá más, de manera más táctica o corto plazo, es la clase de activo en la que tendríamos que estar dentro de alternativos. Totalmente de acuerdo con Baruch que a largo plazo es la infraestructura. Vale. Al final, mira, si cogemos las rentabilidades históricas de los grandes clientes institucionales americanos, planes de pensiones europeos que han invertido, en el que son los que históricamente han invertido en alternativos, la rentabilidad de riesgo es mejor de las carteras, es mejor en los clientes que buenos inversores que han invertido en alternativos. Eso, los datos no mienten. Entonces, el tener alternativos tiene sentido. Ahora, el problema es que de lo que estamos hablando ahora mismo, de lo que en la calle, es la democratización de la inversión alternativa. Es decir, con los nuevos LTIF, por ejemplo, o los FIL aquí en España, puedes invertir con 10.000 euros. Pero eso no es para todos. No es para todos, porque, como decía Raquel, depende de tu patrimonio y tu perfil de riesgo, pero sobre todo es que alternativos, hemos dicho, hay desde infraestructuras hasta crédito privado, hasta invertir en biotecnológicas americanas o biotecnológicas japonesas. Es decir, hay una amalgama de productos enorme. Los mercados privados son mucho más grandes que los mercados públicos. Eso es. Entonces, es un mercado que está creciendo mucho, lo cual, como todo en la vida, cuando un mercado crece mucho, pues a lo mejor las rentabilidades que hemos estado viendo en el pasado, que eran más, cuando eran más nicho, a lo mejor hay que ver si se pueden a lo mejor repetir. Bueno, me quedan 2 minutos escasos y ya sabéis que para terminar me gusta que me deis un titular que yo me lleve y que lo recuerde durante todo el año. Hasta diciembre, Borja, empiezo contigo, que no se me va a olvidar. Tomo nota. La renta fija está dando oportunidades
pero hay que tener la cartera diversificada. Muy bien, Raquel. Pues en la misma línea, ¿no? Ninguna apuesta en concreta, una cartera diversificada sólida y ahora mismo sobreponderando renta fija sobre renta variable. Carteras blend que combinen estrategias growth y de value. Muy bien. ¿Y tú, Silvia? Ser Remate. selectivos, tácticos, tener en cuenta los riesgos geopolíticos e incorporar las megafuerzas en nuestra propuesta de inversión. Muy bien. Pues Raquel Blázquez desde Ibercaja, Baruch Fernández desde DWS, Silvia Senra desde BlackRock y Borja González desde M&G Investment. Un auténtico placer. Gracias por las ideas, los mensajes, los argumentos y a por el jueves ya. Gracias y feliz día. Gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Y hasta aquí Capital Intereconomía. Gracias, informativo, y después llega Conid Inmobiliario. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7. Adiós. Ibercaja ha patrocinado esta tertulia.